Ok, vamos a ver si ahora sí. Estaba apagado. Estaba apagado. Y yo empecé cantando. Grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte santo. Qué hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte en la ciudad de Gran Rey. Eso fue lo que yo empecé a cantar y les quería dar la más cordial bienvenida a todos mis hermanos. Gracias por permitirnos meternos allí en su pantallita y llegar hasta sus hogares. Nosotros con gozo y con alegría estamos aquí para hacerle compañía a mitad de semana en este nuestro santuario en las redes, nuestro tiempo sagrado, la página de Casa de Israel Yará. Y desde aquí, desde nuestro santuario, de la congregación, el edificio que tenemos aquí para que usted venga y se deleite con la palabra del Eterno, con la música y la adoración. Estamos llegando desde Casa de Israel Yará hasta todos ustedes. Gracias, bienvenidos a una noche más de oración y de intercesión aquí en Casa de Israel Yará, como cada miércoles. Nos acercamos a usted para su consideración y voy a esperar que muchas personas se van a seguir conectando poco a poco desde todas partes del mundo. Vamos a estarnos conectando esta noche en oración, intercesión, agradecimiento, en gozo, en alegría. Espero que usted lo disfrute también junto conmigo. Yo lo disfruto. A mí me encanta venir aquí, me gusta mucho, me gusta pasar el tiempo con ustedes y me gusta sobre todo los Shabbat, ¿verdad? Compartir con toda la familia aquí. Y bueno, para todos aquellos que viven a la distancia también me gusta compartir con ustedes que nos envíen sus saludos y sus comentarios. Por favor, escriba su comentario, escriba allí su petición de oración para que nosotros como familia, no solamente aquí el pastor Gabriel en Casa de Israel, sino en todas partes del mundo donde nosotros estamos llegando, todos nos pongamos de acuerdo para interceder delante del Eterno y buscar su presencia, buscar esa hermosa presencia del Eterno y buscar su favor, y buscar su gracia, que nos ayude en nuestras peticiones y en nuestra vida diaria, como me ayudó a mí en el día de hoy con mi esposa. Tuvimos un día, pero mire, de esos días que usted dice, mejor me hubiera quedado durmiendo hasta mañana. Pero quiero testificarles, bueno, le voy a testificar en breve, ya mismo voy a testificarle y tenemos el Salmo 48 para leer en la noche de hoy. Pero antes, pues quiero invitarle que si usted no tiene congregación, no ha tenido un lugar donde congregarse, lo invito para que venga y pase los Shabbat con nosotros aquí en Casa de Israel Yará. Nuestros servicios son todos los Shabbat a las 3:30 de la tarde. Los sábados a las 3:30 de la tarde. En la mañana los caballeros se reúnen aquí presencialmente y nos reunimos para estudiar la porción, la parashá. Esta semana comenzamos con el libro de Éxodo, seguimos avanzando en el estudio de la palabra y nuevamente el ciclo de los estudios. Esta semana vamos a estar hablando de las generaciones del pueblo de Israel. Así que el sábado a las 11 de la mañana los caballeros estamos aquí, igualmente que las damas se reúnen a través de Zoom, se reúnen virtual en el Zoom. Mujer de Valor cada sábado a las 11 de la mañana y nuestro servicio mayor a las 3:30 de la tarde este próximo sábado. Así que venga, dése cita con nosotros en Casa de Israel Yará y disfrute no solamente de la presencia del Eterno, sino de los hermanos, el compartir de todos nosotros, la música, la oración y la familia de la fe. Aquí estamos en Casa de Israel Yará. Los espero este próximo sábado. Tenemos unos planes tremendos. Mire, esta semana es crucial. Mañana yo tengo una reunión que puede cambiar todo para bien. Por favor, ore por mí. Ore porque mañana vamos a tener una reunión y ya les daré noticias. Si les doy noticias, todo va bien. Si no les doy noticias, el Padre está posponiendo nuestros planes, pero mañana tenemos una reunión bien importante y quisiera que usted orara por mí y por Casa de Israel Yará, por la congregación. Tenemos unos planes hermosos y creo que el Padre nos ha bendecido hasta el día de hoy. Hoy fue un día, ahora sí les voy a contar el testimonio.
Hoy fue un día terrible. De eso de que quédate en casa y no salga. Apaga, cierra todo, apaga, cierra las cortinas y duérmete. Mañana va a ser mejor. Ay, Padre Santo. Nosotros teníamos que comprar una estufa, ¿verdad? Una cocina para acá, para Mariano. Tiene que ser, para Mariano y Marcela. Entonces, no, es para congregación. Y entonces, pues mi esposa y yo conseguimos una cocina a un buen precio, una estufa en el internet y decidimos ir. So, salimos de casa, paramos en el correo, paramos en la iglesia, buscamos unas cosas y nos fuimos a nuestro camino. Y cuando estábamos en la ciudad de Kissimmee, en el mismo medio donde más tráfico hay, donde, ¿saben? En medio de la ciudad de Kissimmee, donde hay más tráfico, en la Yon con la 192, ahí, los que saben bien aquí saben, se me apagó la camioneta y no prendía. Y yo, ay, Dios mío, tengo que arreglar esta camioneta, ¿qué le pasa? Bueno, total, la empujé y la paré a un lado y tratando de arreglar el problema, un problema con la bomba de gasolina. Vino un deambulante, o no sé si es deambulante o no, dice que era un mecánico y me estaba ayudando y le dimos $20 por la ayuda que nos dio, aunque no pudo prender. Seguimos, nos montamos. Vino Ana Claudia y nos salvó la vida. Ana Claudia, la esposa de José Manuel, ¿verdad? Gracias, Ana Claudia. Aprovecho para darte las gracias. Llegó allí a salvarnos la vida y yo me fui en el carro de Ana Claudia a buscar un pote de gasolina y a buscar unas cosas. Aparentemente se quedó sin gasolina, pero marcaba gasolina, o no sé. Entonces se quedó mi esposa con Ana Claudia ahí esperando en medio de la avenida y llegó la policía. Mientras yo estaba contentito por allá comprando agua y lo que tenía que comprar, llega la policía y se para un señor en una camioneta al frente. El policía le dice a las muchachas que ellas no pueden estar ahí, tienen que mover ese carro. Que se les quedó, pero tienen que empujarlo de alguna manera. Y ella le dice, pero señor, es que esto pesa mucho, yo no lo puedo empujar. Es una camioneta grande. Y entonces, él que llegó al frente es un señor que trabaja, que tiene una grúa, pero está escondida dentro de la camioneta. No se ve la grúa. Y el policía lo mira, le dice, ¿tú los conoces? Y ella, no, nosotros no sabemos quién es. Y el policía sí lo conocía. Le dijo, mira, tú puedes ayudar a las muchachas a mover las camionetas para allá, no se puede quedar aquí, el esposo viene de camino. Y entonces, bueno, otro rollo más para mover la camioneta, la pusieron por allá. Ay, Padre Santo. Pues, obviamente, pues el muchacho nos ayuda, pero nosotros siempre, pues, le recompensamos con algo. Y así hizo mi esposa. Deja la camioneta ahí, yo llego, arreglamos la camioneta prende y yo pues ya estaba cerca de buscar la estufa. Y mi esposa me dice, no, vámonos para casa, llévate para la casa. Yo le digo, mi amor, no, ya yo estoy cerca del sitio, yo me voy para allá y tú te vas para la casa. Y te vas con Ada Claudia a buscar a los muchachos. Cuando yo arranco para allá, llego al sitio, que estoy ahí en la esquina, al doblar, paso por encima de los rieles del tren y aquí, ¿saben qué? Se ha explotado una goma. Y ahí es donde uno piensa de verdad. No, yo no pensé eso. Ella dice que tenías que pensar, tenía que hacerle caso a mi esposa. Todo el mundo va a decir eso así, ese comentario. Y entonces yo dije, no, mira, se rompió la goma, el caucho, la rueda se explotó ahí con los rieles del tren. Y yo, bueno, gracias al Eterno que estaba ahí, se rompe, doblo así y me estaciono. Hasta ahí llegué, a donde el sitio estaba la estufa. Entonces, Linel y yo estamos conversando y ¿no será que el Eterno nos está guardando de algo, verdad? Uno siempre piensa así. Y yo pensé al contrario, ¿no será que todas estas cosas están previniéndome que yo haga algo que el Eterno quiere que yo haga? Siempre uno busca la manera, ¿verdad?, de ver el vaso medio lleno. Y bueno, resulta que llega el de la grúa. No había, la estufa la vendieron. Llegué ahí, mira la estufa. No, la vendí esta mañana. Ok. Y yo con una sonrisa, porque en realidad, pues, es verdad, me hubiera quedado durmiendo. Es verdad, me hubiera hecho caso a mi esposa, me hubiera ido. Pero finalmente, pues llega el de la grúa y yo con mi sonrisa jovial, esto y lo otro.
y le digo a él, mira, me vas a cobrar por llevarme a mi casa, a mí, en la grúa tuya, relajando, ¿verdad? Y él me dice, sí, te voy a cobrar por el peso. Y se ríe, ¿no? Entonces nos reímos, nos montamos en la camioneta, en la grúa y arrancamos. Y cuando arrancamos, yo sigo relajando con las cosas y le digo, Nacho, yo he tenido un día tremendo, pero nada. Y de repente él se voltea así y se me queda mirando así. Tú tienes que ser un hombre de Dios. Y yo le digo, ¿por qué tú dices eso? No, tú tienes que ser un hombre de Dios porque mira que en ese asiento donde tú estás se sienta gente y yo con un miedo porque tienen una cara así de larga y lo único que hacen es quejarse de todas las cosas que le ha pasado. Mira, tuve que llamar a una grúa, se me quedó el carro, amargados, tristes, desconsolados. Yo no entiendo la gente. Y yo le dije, yo no tengo por qué estar amargado y triste, me pasaron las cosas, pero están fuera de mi control. Excepto que no le hice caso a mi esposa. Le pude haber hecho caso a mi esposa. Pero no, están fuera de mi control y ¿por qué me voy a amargar? Me encontré contigo, tengo que hacerte sonreír, tengo que hacer que la vida funcione. Y la lección fue para mí, al igual que la lección fue para el gruero. Al final del día, cuando llegamos, él se me queda mirando y me dice, verá que te admiro, quiero estudiar más, me gustaría saber más de lo que tú enseñas. Imagínese, estuvo sentado en la grúa conmigo en un tapón por 1 hora. Perfecto escenario para el pastor Gabriel. Y no, pero fue una bendición grande porque una de las cosas, y fíjense, una de las cosas que... ¿Ah? Ah, bueno, todavía estamos sin estufa, ¿verdad? Y sin camioneta también, porque de mañana tengo que resolver eso, pero no importa. So, una de las cosas interesantes que yo creo que se resolvió en ese viaje mientras yo iba con Tito, se llama Tito, el gruero. Él, yo le hablé del Shabbat y le hablé de las cosas y él me dice, mira, yo tengo un vecino, wow, y esto me recuerda, ¿sabe qué, mi amor? El video del pastor Walter de esta mañana, clarito me lo recuerda. No lo has visto, tienes que verlo. El pastor Walter salió en un live esta mañana tremendo. Les recomiendo que vayan a la página de Catedral y vean el video del pastor Walter esta mañana, la enseñanza que él trajo. Me recordó así, pero ahora mismo me acordé clarito. Él me dice, yo tengo un vecino que es así como tú, que guarda el Shabbat y todas esas cosas, pero él es bien agresivo. Él se ofende fácil y me dice las cosas, wow, mira, porque esto, que ustedes están locos, me dice así. Pero ¿por qué tú me dices que yo estoy loco? O sea, yo voy a la iglesia el domingo, mi esposa es una mujer que vive en santidad, vamos a la iglesia, estamos bien, porque tú me dices que estoy loco, tú no me conoces a mí. Pero, mire esto, pero te oí y por favor no piense que estoy ensalzándome a mí mismo. No, estoy compartiendo un testimonio de algo que es importante para usted y para mí, que es que sepamos cómo nos comportamos en la calle, porque hace una diferencia. Y esa diferencia la vi hoy, porque él me vio y me dijo, yo puedo hablar contigo porque tú no te ofendes, ni tampoco me ofendes, no estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero podemos conversar y puedo ver tu punto de vista y puedo diferenciar contigo, pero puedo conversar con ese vecino que yo tengo. ¿Sabes? No es que sea una mala persona, pero él me trata con una agresividad y una cosa y yo digo, caramba, pero ¿por qué me ofende así? Y contigo puedo conversar. Fíjate, tú no me has dicho a mí que tú eres, si eres pastor o nada. Sin embargo, pudimos hablar de la palabra y me siento bien. Yo me quedé así pensando, wow. Le doy gracias al Eterno. Gracias, Jehová, eterno, poderoso. Te doy todo el honor a ti. Te doy gracias a ti. Especialmente porque Él ha moldeado. Cuando yo le dije eso a mi esposa hoy, ella hizo, ¿qué? Y yo dije, sí, el Señor dijo que yo podía hablar conmigo, que yo no me ofendía ni que tampoco lo ofendía. Es que qué bueno que me conoció ahora, ¿verdad? Y ustedes saben que me conoció, no me conoció hace 7 años atrás, que era un guerrillero. Pero el Padre nos ha ido enseñando. Eh, y terminamos nuestra conversación y Tito me dijo, de verdad que me enganchaste con el asunto de subjetivo o objetivo. Yo voy a venir a estudiar. ¿Qué horas se reúnen? ¿Cuándo vienen?
El sábado a las 11. El sábado a las 11. Yo quiero venir. Ahora espero que venga Tito, ¿verdad? Que venga por ahí para que estudiemos juntos. So, todo el día fue difícil, fue retante. No resolvimos tanto como hubiéramos querido resolver. Pero no se trata de mí, no se trata de mi esposa, no se trata de que estemos bien o de nuestra felicidad. Incomodarse, cuando tú le sirves al Eterno, incomodarse tiene frutos. Ahora yo puedo decir que todo obra para bien, porque ya yo entiendo que cuando el Eterno me quiera usar, yo tengo que estar listo y tengo que estar disponible a ser un instrumento en las manos del Eterno, ser un instrumento en sus manos. Las circunstancias a tu alrededor que tú no puedes controlar, mira, si no las puedes controlar, ¿de qué sirve que te enoje, que grites, que tires la puerta, que le des una patada al perro y que le grites al muchacho y que te metas al cuarto? ¿De qué sirve si no puedes controlar las circunstancias? Pero Jehová, nuestro Elohim, nos ha llamado a traer paz en un mundo turbulento, a ser sal de la tierra, a ser luz, a alumbrar a otros de frente, a traer una sonrisa, a hacer reír a la gente. Hay algunos que no necesitan mucho esfuerzo para hacer reír a la gente. Hay otros que tienen que esforzarse para ellos reír. Y si usted le sirve al Eterno, si usted es uno de estos hermanos que de verdad le gusta y ama al Eterno y está buscando el propósito por el cual el Señor lo llamó, mire, si usted es uno de esos, empiece por sonreír. Empiece por las pequeñas cosas. Una pequeña cosa es parte de un gran todo. Esa sonrisa es parte de un gran todo. Quizá en el momento no produce todo lo que tú quieres, pero produce algo. No está ahí por equivocación. Tu sonrisa no es un tiempo perdido, no es energía en los músculos de tu cara perdido. Tu sonrisa está aportando, está dando un granito para un mundo mejor, para una vida mejor. Hagamos lo correcto siempre. Vivamos para sonreír y vivamos para mostrar las hermosas, las bondades, misericordias, la paciencia del Eterno, como Él nos prueba nuestra paciencia. Si lo hacemos, nos convertimos verdaderamente en sal y en luz del mundo. Se les conté mi día hoy, aleluya. Gócese conmigo, mañana es un día importante, pero vamos a orar. Así que envíe su petición de oración inmediatamente. Vamos a leer ahora el Salmo 48. Busquen su Biblia y léalo conmigo con gozo, como que está adorando al Eterno, como cuando David cantaba, como cuando David adoraba al Eterno con gozo, con alegría, y el Padre se alegraba de eso. Es como, este salmo es de los hijos de Coré. Los hijos de Coré vieron a sus padres morir. Ellos vieron a sus padres morir estragados por la tierra. Sin embargo, el tiempo duro y el luto pasó y se convirtieron en servidores del Eterno. Tanto así que hay salmos escritos por ellos y este es uno de ellos, Salmo 48. Por favor, búsquelo. Y si está pasando un momento duro, un momento difícil, si está pasando por una situación en este momento, o si mañana se va a confrontar con algo, se va a enfrentar a uno de esos gigantes que usted no quiere enfrentar. Yo sé. Hay gigantes que no queremos enfrentar, yo lo entiendo. Entiendo muy bien su posición, he estado en su posición, hay noches que me ha costado y he dormido hora y media porque al otro día tengo un gigante que enfrentar, pero ya aprendí mi lección. Cada día trae su afán. Así que esta noche prepárese, vamos a adorar al Eterno, vamos a leer el Salmo y mi esposa ya está preparando la lista de las peticiones. Ya ahí está, la pastora Linel está ahí preparando la lista de las peticiones para esta noche. Así que leímos Salmo, cántico de los hijos de Coré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Elohim, en el monte de su santuario. Qué hermosa altura. El gozo de toda la tierra es el monte Sión. Por el lado del norte, la ciudad del gran rey. Elohim es conocido por
refugio en sus palacios, porque he aquí los reyes se han aliado, han avanzado juntos, pero viéndola así, se quedaron atónitos, se turbaron y se dieron prisa a huir. Allí se apoderó de ellos el estremecimiento, tuvieron dolor como mujer que da a luz. Con el viento del oriente rompes las naves del Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos. La ciudad de nuestro Elohim. Elohim la afirmará para siempre. Selah. Baruch Shem Kevo Malchuto Leolam Baed. Oh Elohim, hemos pensado en tu misericordia en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Elohim, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Se alegrará el monte Sión. Las hijas de Judá se regocijarán a causa de tus juicios. Id alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres. Observad detenidamente su muro exterior. Examinad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Porque Elohim es nuestro Elohim eternamente. Jehová, nuestro Elohim, es nuestro eternamente y para siempre, por siempre nos guiará. Aleluya. Por siempre nos guiará. Elohim por siempre nos guiará. Póngase de acuerdo conmigo, hermano. Que Elohim ordene nuestros pasos. Que el Eterno empiece a bendecirnos y a hablarnos y a guiarnos paso a paso. Él nos guiará en todas las cosas que proponemos en nuestro corazón. Mire, hermano, hay cosas que vienen de la palabra y esas no podemos dejar de hacerlas. Pero hay cosas que vienen de nuestro corazón y que son propuestas que nosotros tenemos en nuestro corazón para el Eterno. Me gustaría hacer esto, me gustaría tener una casa más grande para albergar más gente. Me gustaría, mi mesa es de 6 pies, de 4 personas. Me gustaría tener una mesa de 6 para poder invitar a alguien al Shabbat. Padre, esos son deseos que tú tienes. Padre, me gustaría tener un patio grande y en mi patio grande sembrar y tener mis gallinas y con esas gallinas y con lo que siembro comer yo, mi familia y poder servirle a los vecinos, a la gente a mi alrededor. No sé, son deseos que tú tienes en tu corazón. Oremos al Padre para que Él nos hable, nos guíe, nos enseñe. A mí me gustaría expandir nuestra congregación, este lugar, este santuario. Esta semana faltó muchas personas que no vinieron, sin embargo la congregación estaba llena. Nos llegaron tantas visitas y necesitamos expandir. Eso es un deseo en mi corazón, pero que el Padre nos guíe. Que no lo hagamos por simple capricho humano, sino que sepamos cumplir lo que el Eterno pone en nuestras manos, cumplir con su comisión, con su deseo, con lo que Él nos ha llamado a hacer. Si tenemos la capacidad de escuchar o de ver las cosas del Espíritu y escuchar la voz del Eterno, nuestros pasos serán ordenados para Él. Que esta noche el Eterno ordene mis pasos, los pasos del pastor Gabriel, los pasos de la pastora Linel. Que el Eterno ordene los pasos de nuestros hijos. Nuestros hijos todos los días tienen dragones gigantes que vencer día a día en la casa. Cuando llegan a la casa frustrados de los fracasos que tuvieron, las burlas, los bullies o la mala nota que sacaron, que no entendieron al maestro. Y entonces se encuentran con luchas gigantes. Después al otro día tienen que volver a ese mismo lugar donde ellos encontraron esa lucha y ese gigante ha crecido, ese dragón creció. Eso tenemos que preparar a nuestros hijos y poner en ellos esa guía, esa guianza, que el Eterno le ordene sus pasos. Haga usted eso. Hagámoslo juntos. Ordenemos nuestros pasos, que el Eterno nos guíe para que nuestros pasos no tropiece en piedra. Esta noche que tu petición de oración tenga propósito y misión, que se vaya conforme a la misión que tenemos. Tenemos una gran misión, hermanos, ser sal,
ser luz, ser refugio, tener una sonrisa, ser un lugar seguro donde nuestros hermanos puedan llegar y podamos abrazarles y puedan sentir calor humano, ¿ok? Escuche bien. Todo el mundo está detrás de que se te paran los pelos y sentir al Espíritu Santo. Se te olvida que somos seres humanos. Somos almas con experiencias humanas. Y a veces lo primero que la persona debe sentir es un calor humano. Es ver a su compañero terrícola, su compañero de aquí de la tierra, que entiende, que tal vez no lo sepa todo, no sé lo que es tu vida, no tengo todas las respuestas, pero tengo la misma experiencia que tú y te puedo abrazar, podemos unirnos y después buscar soluciones a nuestros problemas, después unirnos para derrotar esos gigantes. Hoy esta noche, si usted tiene un gigante que derrotar, si mañana tiene alguna cita, mañana tiene alguna situación, algo que usted tenga que hacer, esta noche escríbame su petición de oración. Póngamela ahí y nos ponemos de acuerdo y vamos a derrotar esos gigantes. Yo lo hago con mis hijos todas las noches y todos los días. A los hijos míos, mi hija ya tiene 12 años, los gigantes que se encuentran allá afuera, aún en un colegio cristiano. Mis hijos están en un colegio cristiano, ellos van ahí y aún allí donde el ambiente es más se supone, ¿verdad? Que sea más modesto que el mundo, aún allí tienen gigantes que luchar. ¿Y qué hago con mi hija? Le digo, ay, nena, deja eso, olvídate, eso se te va a quitar. No, yo le enseño a ella, son gigantes, son dragones, y tú eres una Dragon Slayer, ¿cómo se dice en español? Tú eres quien domina a los gigantes, tú puedes derrotar a los gigantes, tú puedes. Y a mis hijos, a mi hijo pequeño también le hablo. Tiene 5 años apenas. Pero mire, desde chiquito hay que criarlo con esa mentalidad de que cada reto de la vida, con el poder del Altísimo sobre nosotros, porque a Él le servimos, podemos vencerlo. Así que prepárese para orar esta noche. Ya vamos a comenzar. Son las 8 en punto de la noche. Dale gracias al Eterno. Cierre. Necesitamos 17... tenemos 17 peticiones hoy, de las 17 el Eterno le va a contestar. Estoy seguro que el Eterno le va a contestar. Vamos a confiar en Él, vamos a creer en Él y creo que Él nos va a ordenar nuestros pasos en esta noche, porque Elohim es nuestro Elohim eternamente y para siempre y por siempre nos guiará. Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, bendito eres por la eternidad. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, elevamos a ti nuestra adoración y nuestra alabanza, Padre. Mis hermanos a la distancia, mis hermanos cercanos, los que aquí en este santuario virtual, Señor, nos reunimos para buscar tu rostro y para presentar delante de ti, Señor, nuestra vida, nuestra adoración, nuestra exaltación, Padre. Escúchanos, Señor, desde los cielos. Y no te desentiendas de nuestra petición. Y no nos apartes de tu presencia con manos vacías, Eterno. Eterno Elohim, grande y misericordioso. Elohim temible, reyes se levantaron contra ti y extendieron sus saetas para atacarte. Pero al mirar tu magnificencia, al mirar tu poder y tus obras, la obra de tu mano, tuvieron temor y se alejaron. Porque como tú, Elohim, Jehová de los ejércitos, no hay ninguno. Nos presentamos delante de ti, Eterno, por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Buscamos tu rostro con devoción y corazones, Señor, transparentes. ¿Qué podemos ocultar delante de ti, Eterno? Escúchanos, Padre, por favor, te pido. Escúchanos, mi Rey, mi Señor, por tu Espíritu Santo, que comiences a moverte, no solamente aquí en el santuario, sino a la distancia, en cada hogar, cada casa, en cada persona que nos trajo su petición en esta noche. Trae, Señor, a su lugar, donde quiera que ellos estén, Padre. Trae reposo, alivio y respiro en este momento. Que haya shalom, que haya paz.
para que en medio de la paz y de la calma, Señor, podamos, Padre, concentrarnos en ti y elevar nuestro agradecimiento, elevar a ti, Señor, nuestra adoración y nuestra alabanza. Bendito eres, Jehová, bendito eres, mi Rey, exaltado eres, mi Señor. Solo a ti te damos toda adoración. Nos presentamos delante de ti, Señor, porque tenemos méritos, no nuestros, sino los méritos de tu Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Adón y nuestro Maestro por excelencia, el excelentísimo Yeshua HaMashiach, quien vivió en medio de nosotros, haciendo milagros, prodigios y señales, sanando a todos, libertando al cautivo, levantando al caído, abriendo los ojos de los ciegos. Señor, abriendo los oídos de los sordos, Señor, libertando a los cautivos por el mal, a los cautivos por la enfermedad, Señor. Aquellos que no podían ver, Padre, aun cuando su mirada estaba clara, mi Rey, Él le abrió los ojos del Espíritu, para mirar cuál es el camino que hemos de seguir, Padre. Gracias, Adonai, por Yeshua, nuestro Mesías. Gracias, Padre, porque Él fue el justo, el santo. Él fue el excelentísimo, mi Rey, en medio de nosotros. Y como Yeshua no ha habido ninguno, Padre. Señor, gracias. Gracias porque lo traíste, habló la verdad, habló tu palabra. Y no se detuvo ni tuvo miedo, sino que habló con denuedo tu palabra, representó tu reino con bien. Por lo tanto, Padre Santo, tú lo elevaste a un lugar de preeminencia por encima de todos los hombres. Lo pusiste en el punto de jerarquía más alto. Ahora Él es nuestro Rey, aquí en la tierra nuestro Adón. Gracias, Jehová de los ejércitos. Porque Yeshua, siendo en forma divina, no tuvo el ser de forma divina como algo a que aferrarse, sino que se negó a sí mismo, haciéndose hombre, y siendo hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. Por eso, Señor, nosotros lo hemos considerado y lo tenemos en nuestro corazón como nuestro Adón, nuestro Rey aquí en la tierra. Padre, es por sus méritos que nos presentamos delante de ti, eterno, por los méritos de Yeshua, nuestro Adón. Él, Padre Santo, abrió la puerta, Él abrió el camino, Él nos permitió volver a tu reino. Él es el buen pastor, Padre, que nos lleva a pastos frescos, a aguas claras, Señor. Gracias, Adonai, por Yeshua, por sus méritos nos presentamos delante de ti, Adonai. Por favor, no te desentiendas de nuestra oración, escúchanos, Padre. Gracias te doy, eterno, porque hiciste provisión, no solo para el pueblo que tú escogiste como tu pueblo, sino que también dijiste a través de los profetas, que no diga el extranjero, Jehová me apartará de su pueblo. Ni el eunuco, yo no tendré más nombre ni heredad en la casa de mi rey, sino que el extranjero y el hijo del extranjero, que abrazare los pactos y se deleite en mi Shabbat, así como el eunuco, que abrace mi pacto, yo le daré un nombre mejor que el de los hijos, y al extranjero le daré un lugar en mi monte santo. Gracias, Adonai, porque no nos abandonaste, ni nos dejaste en el mundo, Señor, sino que nos llamaste la atención. Hace 36 años el Eterno llamó la atención, mi atención, y me tocó en el corazón. Me mostró una esperanza que ningún hombre ha podido superar. Me mostró un camino que ningún hombre ha podido arreglar. Solamente tú, Jehová. Gracias, Jehová, por haberme llamado. Gracias porque en todo el proceso, en todo el crecimiento, los 25 años que estuve, Señor, los 20 años que estuve, Señor, sirviéndote, aleluya, en la religión tradicional, tú no me dejaste caer. Sí, tuve mis momentos difíciles, pero vi tu mano obrando y vi tu mano abrazándome y te vi cerca de mi corazón. Gracias, eterno. Gracias, Padre, aleluya. Gracias porque no me dejaste solo, no me abandonaste. Y ahora, Señor, que he abierto mis ojos, yo pensaba que te veía,
Mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te ven, Padre. Y hoy me regocijo con mis hermanos y te doy gracias porque guiaste mis pies, ordenaste mis pasos. Me rendí ante tu presencia, Padre, y a todos nosotros nos permitiste ver tu Torah divina, ver tus instrucciones, abandonar nuestra forma de vida, abandonar nuestra forma de adoración para adoptar la forma de adoración que tú eliges, como tú lo eliges, Padre. Gracias, eterno. Te doy gloria, te doy honor, te doy alabanzas, te doy bendición a ti, mi Rey. Padre, me presento delante de ti junto con mis hermanos. Tenemos peticiones grandes y peticiones que para cualquiera podrían ser tonterías, pero solo el que pide sabe lo importante que es. Solo primero, Padre, presento estos planes y proyectos que tenemos aquí en Casa de Israel, Padre. Te pido, mi Rey, me pongo de acuerdo con mis hermanos, que escuches nuestro clamor y que ordenes nuestros pasos. Los deseos de nuestro corazón los presentamos delante de ti. Es el hombre el que hace planes, pero tú eres el que toma la final decisión. Por eso, Padre Santo, me presento ante ti, Señor, para pedirte que con amabilidad, con amor, Padre, escuche, Señor, y miren mis planes, miren nuestros planes aquí en Casa de Israel, y nos dé favor delante de los hombres, nos des gracia ante los ojos de los hombres, para que en la medida en que nosotros, Señor, nos esforzamos para servirte y para ser mejores, Señor, administradores de lo que ha puesto en nuestras manos, Padre, nosotros podamos ver el crecimiento, ver el desarrollo de nuestra comunidad y que de la misma manera, Padre, podamos servir con mayor eficacia a otros, a los que se presentan aquí como los que han de venir, Padre. Tantas personas que han pasado por Casa de Israel ya en estos últimos 10 años y ahora, Padre Santo, necesitamos de tu guianza. Necesitamos de que seas tú, Señor, el que acomode nuestros pasos y que nos permita, Señor, que las peticiones de nuestro corazón, Padre, sean alineadas conforme a tu palabra, sean alineadas conforme al llamado que has puesto en nuestras manos, Señor. Que seas tú, mi Rey, ordenando nuestros pasos, Padre. Aleluya, mi Rey, aleluya. Te lo ponemos delante de ti, sé tú, Señor, guiándonos para no equivocarnos. Que no nos equivoquemos, sino que te sirvamos con bien, con denuedo, Padre. Aleluya, en el nombre de Yeshua. Hermanos, pónganse de acuerdo ahora conmigo. Hay tantas personas que necesitan oración en este momento. Mire, tenemos aquí la lista de peticiones. Yo lo voy a ir leyendo y usted va intercediendo conmigo. Haga esta intercesión con todo su corazón. El Padre nos está librando de Egipto. El Padre nos ha librado de la esclavitud y nos está llevando a la libertad. Hoy es un día de libertad para todos nosotros. Un día de libertad para usted como para mí. Un día de regocijo, así que vamos, póngase de acuerdo conmigo. Nos escribe nuestra hermana Mayrín con una petición especial, honor, favor. Claro que sí, Mayrín. Honor, gracia delante de los hombres y favor. Que los hombres te ayuden, la gente te ayude. Creo contigo con todo mi corazón, Mayrín, que el Eterno nos va a guiar y nos va a dar las peticiones de nuestro corazón porque nuestro corazón se ha alineado a Él. Aleluya. Y confío en que el Eterno ha de contestarte. Padre, en el nombre de Yeshua, mira a mi hermana Mayrín, a Luis, sus hijos, Señor, gente que te ama, gente que te busca de corazón, Padre. Por favor te pido, no te desentiendas de mi hermana Mayrín. Mírala, Padre Santo, mientras hoy intercedemos, todos mis hermanos interceden para que le dé favor delante de los hombres, Señor. Y que, Padre, su vida, sus hijos, su casa, su familia, Padre, pueda ver tu mano obrando a favor de ellos, Señor, prontamente en nuestros días, Padre. Nuestra hermana Norma está en el hospital. Norma Rizalina está en el hospital, aleluya. Norma es una de las fieles. Y Franci, mi hermanita Franci, fue a verla hoy al hospital. Norma Rizalina está en el hospital y se está recuperando. No sé cuál es su condición, pero nos escribe
y nos pide que por favor se recupere. Pronta salud, pronta recuperación desde el hospital en Leila. Gracias, Padre, aleluya, por esta hermana fiel que siempre está allí presente, siempre está allí predicando tu palabra, siempre tiene algo bueno que decir acerca de ti, porque yo sé, Jehová, que tú eres bueno, Padre. Oramos por nuestra hermana, Señor, Norma, para que seas tú bendiciéndola, Señor, que este pequeño descanso que se tomó en el hospital, que parecía de alto riesgo, mi Rey, seas tú, Padre, obrando en ella y que ella se recupere, que tenga nuevas fuerzas, Padre, y contéstale sus peticiones. Ella desea, Señor, estar cerca de la congregación. Padre, por favor, bendícela, bendice a Norma. Eddie y Maida nos escriben por salud, Padre. Bendice esta hermosa pareja, Señor, los cuales, Señor, no están comprometidos con el mundo ni con nadie, sino contigo, Padre, desde el primer día que entraron por esa puerta, mi Rey. Ellos decidieron servirte. Gracias, Adonai. Toda su vida te sirvieron de oídas, pero ahora sus ojos te ven. Gracias, Adonai. Por favor, concédele salud a mi hermano Eddie. Saluda a mi hermana, Señor Maida, para que, aleluya, se recuperen y estén fuertes y que puedan seguir sirviéndote con amor, Padre. Aleluya. Gracias, Adonai. Queremos ver a Maida otra vez aquí cantando con nosotros. Mi esposa Linel, se hizo unos exámenes en estos días y estamos confiados y creyendo que el Eterno pone su mano sobre tu cuerpo, mujer mía, esposa mía. Y que esos resultados, aleluya, el Eterno opera en salud, en milagros sobre tu vida y sobre tu cuerpo. Que el Eterno te ayude para que tu cuerpo se ordene, aleluya, y que haya salud divina sobre ti. Que sea favorable todos esos resultados. Oramos por la familia de mi esposa también, para que la unidad del amor se mantenga, siga creciendo. Gracias por Adriancito, ya se fue para Puerto Rico y pasamos unos días hermosos. Bendícelo allá a la distancia y oramos por abuelo Boli, para que esa condición que han encontrado en su cuerpo, Padre, que nosotros creemos, así como él cree con fe y con alegría, Padre. Sé tú bendiciéndolo para que tenga salud. Lizzy pide por su nuevo nieto, que venga en buena salud y término. Claro que sí. Ya Eva lo publicó, así que Eva, mis hermanitas Eva y Hernán están embarazados los dos. Aleluya. Lizzy, confiamos en el Eterno. Son gente que ama al Eterno. Yo he visto a Eva con tanto gozo y alegría que vienen a servir, a danzar y a trabajar con los niños y a Hernán. De verdad que son una gran bendición. Pido al Eterno que el Eterno lleve esto a término y que les ayude, que venga en salud. Aleluya. Claro que sí. Y nos pide también los planes para electroauto, para tu negocio. Padre, en el nombre de Yeshua, ayuda a mi hermana Lizzy y Asunción, que los planes que tú tengas con ellos, Señor, sean planes favorables, buenos, y que ellos no tengan ninguna pérdida, que todo vaya bien, aleluya. Favor y gracia delante de los hombres. Daniel Yanovich, salud emocional y finanza, Padre, bendice a Daniel allá abajo en Argentina, al sur, bendícelo, Señor, y cuídale donde quiera que él esté, un hombre fiel que siempre está ahí conectado con nosotros, con los maestros, con cada cosa que hacemos. Bendice a Daniel, Padre Santo, allá a la distancia, a él y a su familia. María Blanco pide por una petición de su corazón y por los miembros de su familia. Bendice a María, Padre, ayúdala para que ella se convierta en la luz en su casa, que su sonrisa sea contagiosa, que sus palabras sean con denuedo, con amor, aleluya, que la forma en que el hombre y las demás personas critican y hablan y empujan a los demás, que en ella encuentren un respiro, un oasis, un lugar, aleluya, ella sea un lugar seguro, un lugar de refugio. Padre, gracias en el nombre de Yeshua. Yumili desde Venezuela nos escribe finanzas y salud. Aleluya, Padre.
mi rey, en medio de las circunstancias difíciles, como hiciste con el pueblo de Israel, en medio de la esclavitud y la opresión, en medio de la persecución, la muerte de sus niños, la muerte como esclavos, Padre, ahí, de allí tú sacaste gente, 7,000 rodillas que no se doblaron ante Faraón, ni ante Baal, ni ante los dioses de los hombres, ni ante los gobiernos. Padre, bendice a esta gente, bendice a Yumili, también bendice a mi hermana Katiuska, que está también en Venezuela, a Roy. Padre, guárdalos, cuídalos y abrázales. Y que venga provisión del norte, del sur, del este, del oeste, que no les falte nada, Padre, en el nombre de Yeshua. Oramos por Fe María, por sus hijos, Padre, en el nombre de Yeshua, sabiduría sobre todas las cosas para Fe María, Señor, y que ella sepa, aprenda y sea guiada por tu Espíritu para levantar y criar esos hijos, Señor, y enseñarles el camino de la verdad con amor, con paciencia, con entendimiento, Padre. Que sus hijos abran sus ojos y que sus hijos también, Padre, tengan experiencias contigo. Oramos, Roy, pide por la pequeña Quejilá, para que se añadan los que han de ser salvos. Amén. Una entrevista de empleo que le honren el Shabbat. Roy, creo que sí. Aleluya. Tú has trabajado duro y te ha costado. Te ha costado servirle al Eterno, pero hoy confío que el Eterno pone en ti favor y gracia y que las cosas que estás preparando, lo que el Eterno está trayendo para ustedes allí, el Eterno te va a guiar y va a ordenar tus pasos. Él será tu guía para siempre y te va a dar favor y vas a tener los Shabbat libres y va a ser fácil, no va a ser difícil, va a ser fácil. Tú vas a decir, tú vas a hablar y vas a decir, si tú me das el Shabbat libre, tu negocio, yo voy a hacer mejor trabajo los demás días. Y tú verás cómo va a funcionar y que la Quejilá empiece a crecer y el Eterno comience a traer a los hermanos para que empiece allá en el área donde tú estás, empiece a despertarse. Una lámpara, aleluya, de parte de Jehová en el nombre de Yeshua. Padre, bendícelo, prospérale, ayúdale. Levántale, fortalécele, Señor, dale sabiduría, dale gracia ante los hombres, que no le falte nada, provéele, Señor, para que se levanten. Padre, Maricel Martínez, por una congregación en el área de Tampa. Claro que sí, Maricel, hay varias congregaciones en el área de Tampa y confiamos que el Eterno te guía a la congregación correcta, donde tú camines en el camino del Eterno. El camino que enseñó a nuestro padre Abraham, haciendo justicia, rectitud, bondad, misericordia. Aleluya. Silkia pide por sanidad. Claro que sí. Y por oración de recuperación de Andy Méndez, que tuvo un stroke. Eso es, ¿verdad? Claro que sí. Oramos por Andy, Padre, en el nombre de Yeshua. Hablamos fe, hablamos confianza, creemos en tu palabra, salud divina, Padre Santo, sobre mi hermana Silkia y sobre Andy Méndez, Señor, para que sea una pronta recuperación de esa trombosis que tuvo en la cabeza. Señor, bendícelo, Padre. Yo sé que estas condiciones son muy difíciles, pero tú eres un Elohim de imposibles, Padre. Así que bendice a este hombre, Señor. Aleluya, con la luz de tu rostro. Mi hermana Francis pide que si es la voluntad del Padre, le conceda un trabajo part-time. Ahorita te contesté eso, Francis. Ahorita te lo contesté. Nosotros guardar el camino de Jehová no tiene opción. Y nuestros deseos se presentan delante de Él. Si es un deseo, si es un anhelo que tú tienes, que el Padre te bendiga en ese deseo y que el Padre conceda la petición de tu corazón, siempre que sigas caminando como lo has hecho con tu marido y tus hijos. Bendícela, Padre. Bendice a mi hermana Francis, Señor. Abrázala, levántala, guíala, concédele la petición de su corazón, Padre Santo, que no le falte nada. Salud para Norma, Débora, Alexandra, Alejandro, Aneudi y familia Solange. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te pido, Padre Santo, que sea tu bendición sobre esta hermosa familia, mi Rey. Aleluya, que todo salga bien, pero sobre todas las cosas, mi Rey, que tengan una pronta recuperación. Que esta sea una leve tribulación momentánea. Tranquilos.
Son cosas que nuestro cuerpo necesita pasar y se van a recuperar. Van a estar bien. Eso lo confío yo, que van a estar bien. Yo sé que sí, aleluya. Gracias, Padre, aleluya. Mi hermana Yasmín y Will, los bendigo a la distancia. Fortaleza para Mabel y Leandro. Claro que sí, los hijos de verdad, porque perdieron su madre hace poco, y que Will y Yasmín tengan las palabras correctas, la guía correcta, que sepan abrazarles y ser como padres para ellos también. Lo van a necesitar, lo necesitan. Así que pido, Padre, en el nombre de Yeshua, Mabel y Leandro, mi rey, abrázales, que por medio del cuidado, del cariño y del abrazo de Will y de Jasmine, Padre, ellos puedan sentir tu amor sobre ellos, Padre Santo. Que esta experiencia tan difícil que ellos pasaron, Padre, Señor, no supere la experiencia del abrazo, la experiencia de conocerte, la experiencia de escuchar tu voz, Padre Santo, en el nombre de Yeshua. Florencia, mi hermanita, guianza para ella y para Alex, claro que sí, le estamos pidiendo al Eterno mucho, mucho, que ustedes tengan esos oídos bien atentos a la voz del Eterno, porque Él los está guiando y Él los está preparando para cosas mejores. Oramos por los jóvenes y los niños de Casa de Israel Yará y por los matrimonios. Padre, en el nombre de Yeshua, nuestros hijos, Padre, que aquí en Casa de Israel, señores, se están levantando, viendo lo que es servirte, viviendo experiencias contigo, viviendo experiencias en el ritual, en la liturgia, en la adoración, en la alabanza y en la relación con sus hermanos, la relación con los demás jóvenes y con nosotros los adultos. Padre, que nuestros hijos, Señor, deseen crecer. Que nuestros hijos deseen ser adultos, que nuestros hijos deseen servirte, que nosotros seamos buen ejemplo para ellos, Padre. Que nuestros hijos, Señor, despierten a la verdadera relación contigo, una relación concreta de responsabilidad, Padre. Háblale a nuestros hijos en sus sueños, Señor. Padre, por favor te pido y que le hable de tal manera que ellos puedan entender. Asimismo, los matrimonios de Casa de Israel Yará. Señor, Padre, que cada disputa, cada problema, cada, Señor, discusión, Padre, no termine mal, sino que sepamos cómo, Señor, abrazarnos nuevamente y continuar nuestro camino, el llamado que has puesto en nosotros, Padre. Mi Rey, que los matrimonios abramos nuestros ojos, porque nuestra misión no es en el momento, no es minúscula, nuestra misión es para el futuro. Y que en la medida en que los matrimonios aprendamos que nuestra misión va más allá de nuestro círculo, mi Rey, aprendamos a retomar nuestra posición, Señor, en el frente de la batalla. Oramos por las mujeres que están embarazadas aquí en Casa de Israel. Hay unas cuantas embarazadas, ¿verdad? No puedo decir nada. Ya yo dije lo de Eva. Así que nada más. Y las demás que están embarazadas, Padre, bendícelas y guárdales, que el fruto de su vientre sea un fruto de bendición para su familia y también por aquellas mujeres que desean quedar embarazadas, Padre. En el nombre de Yeshua, Elohim, tú eres el que pones la vida en ellos. Señor, Padre, bendice a estas mujeres, bendice el fruto de su vientre. Tú prometiste, mi Rey, en tu provisión está que los vientres de nuestras esposas serán fructíferos, Padre. Que tendremos hijos, Señor, los cuales serán como racimos alrededor de nuestras casas. Nuestras doncellas serán como columnas labradas al frente de la entrada de cada casa. Nuestros hijos, Señor, correrán y saltarán por los montes, Padre. Gracias, Adonai, aleluya. Oramos por Carmen Delgado, pide oración por la salud de Sofía, por un dolor de espalda, y Ana Claudia, que también está sufriendo dolor de espalda. Padre, en el nombre de Yeshua, trae respiro y alivio por esa salud de estas mujeres, por Sofía y por Ana Claudia. Padre, bendícelas, fortalécele su espalda, Señor. Señor, Padre, trae alivio a su dolor, descanso a su dolor. Oramos por la salud de Julia del Valle, la mamá de Lizzy también, Padre. Sánala, bendícela, cuídala, prospérala, Señor. Aleluya, gracias que esta semana
Pasamos un buen tiempo aquí, Señor, con ella y con Francisco. Bendícelo, Señor, en el nombre de Yeshua. Mi hermana Normaris, ¿verdad? Y Gilberto, tan lindos. Los bendigo desde acá. Oración por su amiga Mayra Coraliza, por Noralis, por su hija Noralis, ¿verdad? Qué linda. Y por su familia, para que el Padre siga bendiciéndote. Norma, que el Padre te va a seguir bendiciendo, ya tú verás. Tú lo has hecho bien, tú eres una mujer que te esfuerza, aleluya, pero también eres una mujer que ama al Eterno. Y yo sé que el Eterno te ha bendecido, pero las peticiones de tu corazón van a seguir prosperando en la medida en que tú sigas abrazando el pacto y bendiciendo al Eterno. Tú y Gilberto, los bendigo a la distancia, a ti, a tu familia, a tu mamá, Noralis también, aleluya. José Vargas nos pide oración por su mamá, Hilda Sánchez, y por Sari, José, Cheito y Sari, los bendigo también a la distancia. Que el Eterno te guarde donde quiera que tú estés. Le pido al Eterno que guarde a Sari, que la bendiga, que le fortalezca sus piernas. Claro que sí. Bendice, Señor, a esta mujer de fe que te ama, Padre Santo. Y a José, a Cheito, que, Señor, tiene pasión por ti, pasión por tu Torá, por tu palabra, por servirte, Padre. Guárdalo y cuídale. Y cuida a su hermana Hilda Sánchez también. Dale salud. Y su mamá, perdón, Hilda Sánchez. Gracias, Padre, por el trabajo de Cristian y Karina y por las nuevas oportunidades. Claro que sí, mis hermanitos hermosos. Te bendigo, Cristian. El otro día te abracé y estaba ahí contigo. Pronto, pronto, aleluya. Yo sé que el Eterno los va a bendecir a ustedes porque ustedes aman al Eterno. Ustedes pelean con el Eterno, pero la pelea es de amor, no es mala, es de amor. Abrácense, quiéranse mucho y bendigan al Eterno todos los días juntos. Y yo sé que el Eterno les va a seguir bendiciendo. No lo ha hecho en los últimos 20 años. Pues claro, mira para allá todo lo que ha hecho. Bendito sea el Eterno. Oramos por nuestro hermano Otto, don Otto y doña Blanquita, Padre. Fortalécenlo a estos ancianos hermosos de nuestro corazón, los cuales oran tanto por nosotros, se interceden, son una pieza tan importante para Casa de Israel. Bendice a mi hermano Donoto y fortalece y trae, Señor, refrigerio a los huesos de mi hermana Blanquita en el nombre de Yeshua, que esta noche pueda descansar bien. Marcela y Mariano, Rocío ya está de parto. Claro que sí, bendito sea el Eterno. Gracias, Padre. Bendice a Rocío allá en Palma de Mallorca, en España. Está de parto allá. Enoch está de parto. Enoch es el que está de parto. Ese debe estar sufriendo ahí. Aleluya. Bendice esa hermosa familia. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey, por todos mis hermanos. Qué bendición. Qué hermoso, qué privilegio ustedes nos conceden aquí en Casa de Israel de orar por usted y de unirse en oración con nosotros. Mi Rey, Padre, nuestro deseo, Señor, no es fama ni fortuna. Nuestro deseo es agradarte, Señor, y ser instrumentos en tus manos. Gracias por la oportunidad de poder estar compartiendo con mis hermanos y mi familia. Gracias por mi familia, mi esposa. Aquí está nuestro folder donde ponemos todas las peticiones de oración y vamos a seguir añadiendo y después vamos a ver todos los testimonios de ustedes. Ustedes tienen tantas cosas que compartir con nosotros. Padre, estamos agradecidos de esta hermosa oportunidad, Señor, y este hermoso privilegio que tenemos de unirnos en oración, mi Rey. Todo lo hacemos para levantar tu nombre, Jehová, y tu honor, mi Rey. Y que, Señor, mis hermanos, Padre, puedan tener, aunque sea una pequeña muestra de lo que es tu reino. Tú eres un rey bueno, Padre. Tú eres un rey que sana, salva, liberta, abre los ojos, perdona las deudas, libertas a los presos y llamas a tus hijos de vuelta a casa. Vemos la luz encendida. Hacia allá vamos, Padre. Guarda a mi familia, a mis hermanos, a la distancia, desde Argentina hasta Canadá. Bendícelos, Padre. Prospérales en España, Señor. Que no les falte nada, nada. Nosotros nos encargaremos de elevar tu nombre delante de los hombres y decirles a todos, Jehová Juja Elohim, Jehová es nuestro único
Elohim, Jehová Ejad. Tú eres solo uno, Padre. Gracias, mi Rey, por esta hermosa noche. Gracias por esta oportunidad. Que todos tengamos una buena noche de descanso, una buena noche de reflexión, de pensar y ver cómo vas a guiar nuestros pasos y que no tropecemos en piedra, Padre. Háblanos en nuestros sueños, que podamos entender tus palabras en nuestros sueños, Padre. Te lo pedimos, mi Rey, por los méritos y en el nombre que tú respondes. En el nombre de Yeshua, nuestro Adón. Amén y amén. Aleluya. Gracias, hermosa familia. Gracias, mis hermanos. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos estamos viendo este viernes con el estudio en la noche por YouTube y por Teshuvah, el estudio semanal de la porción Shemot. Y el sábado nos vemos aquí para la gran celebración, la gran convocatoria, la convocatoria de la asamblea, el día del Señor. Gracias y nos vemos pronto. Shalom.